bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos en esta tarde y vamos a empezar con una lectura bíblica, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 35 al 39. Y voy a leer para ustedes. Esta porción bíblica vino a colación de esos estudios que hemos estado recibiendo de los hombres de fe, de los héroes de fe que pudieron entrar a la Canaán celestial, a la tierra prometida, al espiritual, y que están registrados precisamente en Hebreo. Y muchos de ellos no se les menciona por nombre, pero sabemos por las escrituras a quiénes se refiere, y ellos entraron a la vida eterna. Ahora estamos estudiando el libro de Jueces. Estamos estudiando precisamente a todos esos personajes que el Señor llamó para libertar a su pueblo de la opresión del enemigo. Pero esto no fue porque sí. Cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, cuando el pueblo desobedecía a Dios, entonces venía la ira de Dios y los entregaba a sus enemigos. Cuando el pueblo se arrepentía, se humillaba, se quebrantaba y clamaba a Dios, Dios en su misericordia les escuchaba. Y así vemos un ir y venir. Y yo quiero leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El 39 es un versículo de ánimo para nosotros, hoy, para la iglesia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí nuevamente en tu presencia, pidiéndote una bendición muy especial en este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que vienen en camino, guárdales, protégeles. Bendice a mis hermanos que están aquí. Te pido que te glorifiques, Señor, en la palabra que hoy va a ser expuesta, y que sea de edificación para todos nosotros, que sea vida a nuestros corazones, Señor. Bendice al grupo de alabanza, Señor, que estos himnos que van a cantar, Señor, lleguen a tu presencia y sean agradables a ti, Señor. Bendice a todos y cada uno de ellos y glorifícate, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos adorar al Señor.
Tu sangre abrió el camino.
privilegio que tenemos de adorar tu nombre. Oh, gracias, Señor. Cualquier necesidad la ponemos en tus manos en estos momentos, Señor. Necesidad de salud, oramos por nuestra hermana Giselle, nuestro hermano Isaac, nuestra hermana Lulu y otros hermanos que se encuentran delicados de salud. Lo ponemos en tus manos, que ahí donde se encuentran, tú les bendigas, les des salud y fortaleza. Los que no han podido llegar por diferentes razones, bendecimos sus vidas, Señor. Que tú continúes ministrando a sus corazones y a sus vidas como lo estás haciendo con nosotros. Mira esas necesidades mundiales, Señor. Oramos por todas esas olas de violencia que se han levantado en Latinoamérica, Señor. Oramos que tú traigas, primeramente protejas a tu pueblo, Señor. Y que seas con todas estas comunidades, como en la frontera de México, Señor, la comunidad inmigrante. Mira esa situación en Israel, la ponemos en tus manos, Señor. Que tú traigas paz. Que tú traigas paz a esa situación y protejas a tu pueblo, Señor. Tanto en Israel como en Líbano, Padre, y en las áreas cercanas. Mira la situación en Ucrania, que parece que no quiere terminar esa guerra, Señor. Continuamos orando que tú traigas paz y una salida, Padre, diplomática a esa situación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Porque no salga ahí, salude a su hermano, bendígale. Nos gozamos de ver a cada uno. Puede tomar su asiento. Vamos a recibir los diezmos y ofrendas, y gracias por su fidelidad y su apoyo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de poder adorarte por nuestros diezmos y ofrendas. Ponemos todo en tus manos, Señor, pidiendo que tú multipliques. Mira cualquier necesidad de empleo, vivienda de tu pueblo, las ponemos en tus manos, que tú proveas, como lo has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Bendice y multiplica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide que la próxima semana vamos a tomar un tiempo de ayuno y oración, preparándonos para los servicios especiales con nuestro hermano Ricky Torres. Le vamos a dar más detalles después. Y la clase de formación espiritual vamos a empezar dentro de 3 semanas, el nuevo ciclo. Así es que usted nunca ha participado en una clase de formación y crecimiento espiritual, le animo, mándeme un texto. Hay algunos que ya me mandaron unos textos. Espero puedan participar. Amén. Y no se olvide orar por las damas. Van a ir a Detroit este sábado para un congreso. No olvidemos de orar por ellos. Que Dios les bendiga. Hay un buen grupo que van a asistir. Y creo que eso es todos los anuncios. Damos la bienvenida. Parece que vi a Brandon por allá. Dios te bendiga. Me da gusto de verte. Brandon, bienvenido. Estuvo acá el domingo, apareció por acá visitándonos y nos da gusto verte de nuevo. Amén. Vamos a pasar a nuestras clases, y en este día tenemos nuestra hermana Elisa Duarte, que va a venir a enseñar. Nos da mucho gusto. Tiene varios meses de no enseñar, así es que si la ve nerviosa, no se preocupe. Amén. Así estamos, así nos pasa a todos. Gracias por su apoyo. Amén. Dios le bendiga. Aquí muchos dicen es un gran privilegio, ¿verdad? Y realmente lo es. Pero también es una gran responsabilidad. Vamos, que ayúdenme a orar para que el Señor se glorifique esta tarde.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das este día de estar aquí compartiendo tu palabra. Tú me conoces, Señor, tú conoces mis incapacidades, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que necesito tu ayuda, porque sin ti nada soy. Gracias, Padre, me pongo en tus manos y que sea de edificación lo que vamos a hablar esta tarde. Y sobre todo, Señor, que solo salga de mi boca tu palabra, Padre Santo, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, como decía mi esposo ahorita que empezaba, tenemos ya para 3 semanas, creo, estudiando el libro de Jueces, que nos narra la historia del gobierno de Israel bajo 14 jueces, 12 contemplados en este libro y 2 en el libro de Primera de Samuel. 2 jueces que también eran sacerdotes, que era Elí y Samuel, ¿verdad? Y que gobernaron antes que la nación de Israel pidiera un rey y que Dios se los diera. A través de este libro vemos a un pueblo desobediente e idólatra, que sufrió derrota tras derrota a causa de su rebeldía contra Dios. Cualquier parecido con la iglesia hoy, ¿será pura coincidencia o seguimos como el pueblo de Israel? ¿Verdad? Eso cada uno vamos a pensarlo y a meditarlo. Sin embargo, Dios, en amor a su pueblo, nunca los dejó, no los ha dejado ni los dejará. Y cada vez que ellos se arrepentían de sus malos caminos e invocaban su nombre, Él los libraba de sus opresores. Y vamos a leer el versículo de Jueces 2, el versículo 18. El 18 de Jueces 2. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y así sucedió. Dios estaba con su pueblo y siempre estuvo, como les decía, y va a estar siempre. Pero así sucedió a lo largo de 480 años del periodo en que gobernaron los jueces. Era, como decía mi esposo, se arrepentían y volvían a sus malos caminos, volvían a repetirse, pero el Señor en su gran misericordia estaba con ellos. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre la vida y enseñanzas de Sansón. ¿Cuál es lo que más sabemos de Sansón? De su gran fuerza, ¿verdad? Y las cosas y las maravillas que hizo por su fuerza. Sansón fue el 12º juez de Israel. 4 capítulos del libro nos habla sobre él. Creo, si no me corrigen, es el del juez que más se habla en el libro de Jueces. Y él fue quien empezó a dirigir a los israelitas después de 40 años de cautividad bajo el dominio de los despiadados filisteos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. 40. Muchos sabemos lo que significa en la Biblia, lo que representa el número 40. Y es importante que lo recordemos. El número 40 representa tiempo de preparación o prueba de una persona o pueblo para hacer un cambio fundamental.
Y tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos el diluvio. ¿Cuántas noches llovió? 40 días y 40 noches, ¿verdad? ¿Para qué? Para purificación de la tierra. También tenemos al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto el pueblo de Israel? 40 años para poder entrar a la tierra prometida. Y también podemos ver cuando Jesús que después de haber ayunado por 40 días, fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás. Entre otros muchos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Yo aquí quiero comentarles algo. Cuando nosotros llegamos a este país, veníamos de una situación difícil. No les voy a platicar mi testimonio porque no estamos aquí hasta mañana, pero veníamos de una situación muy difícil de nuestro país, de México, y cuando llegamos aquí empezamos a sufrir otra vez situaciones difíciles. Pues era cuestión de la adaptación, los hijos, el cambio tan radical, y fueron muchas cosas. Y me acuerdo que yo le decía a mi esposo, ay, ¿por qué tantas cosas? ¿Cuánto tiempo más? Y él me decía, lo único que me contestaba era, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y yo decía, Señor, no, por favor, ¿verdad? Y yo insistía, pero ay, otra vez, otra situación difícil. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ok. Entonces, yo les puedo dar testimonio de que como al pueblo de Israel, el Señor estuvo con nosotros, está con nosotros y hasta el día de hoy no nos ha dejado. Era un tiempo, y seguimos en pruebas, pero era un tiempo que necesitábamos, que el Señor estaba trabajando con nosotros. Y gracias, Señor, pero eso lo entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Ahora, los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Expertos, dice la palabra de Dios, en fabricación de armas y poderosos en la guerra. Por supuesto, porque ellos construían sus propias armas, ¿verdad? ¿Y qué vemos hoy en Israel, con el pueblo de Israel? ¿Qué vemos? A Irán, y todos esos países que rodean a Israel, aliados de Irán, enemigos acérrimos y luchando todavía. El Señor está trabajando todavía con su pueblo. ¿Y por qué aún lo está haciendo? Por la rebeldía de su pueblo. Pero ahí está, pero el Señor está con ellos y al final el Señor se glorificará. Vamos a empezar con el capítulo, les decía yo que Jueces, 4 capítulos son los que están, en donde se habla de la historia de Sansón, y empezamos con el capítulo 13. No vamos a estar leyendo versículos salteados, se puede decir, porque es mucho y que quiero a ver si logramos dar una pasadita por los 4 capítulos. Ahí me ayudan, ¿eh? En el capítulo 13, del versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ya lo dijimos en la introducción. El versículo 2 dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer
apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. No sé si ustedes alguna vez se han preguntado por los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿por qué Dios escogió con frecuencia mujeres estériles para dar nacimiento a alguien para un llamado especial? Y tenemos varios ejemplos aquí en la Biblia. Tenemos a Sara, madre de Isaac. Tenemos a Rebeca, madre de Jacob. Tenemos a Ana, madre de Samuel. Y también a Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Y les voy vamos a hacer aquí, voy a poner énfasis, quizás, porque la palabra de Dios no lo dice, pero por el quebrantamiento, creo que esa es la respuesta, quizás por el quebrantamiento y la necesidad de Dios que esas mujeres sentían y esas mujeres mostraban al Señor. Recordemos a Ana, que hasta la confundieron, que estaba borracha. Y todas sufrían, porque en ese tiempo era mal visto que la mujer no tuviera hijos. Entonces para ellas era un sufrimiento y un dolor muy grande. Pero a estas mujeres Dios las bendijo y Dios hizo grandes cosas con los hijos de ellas, ¿verdad? Y creo yo que fue por eso les digo quizás, por ese dolor en el corazón que ellas tenían, ese quebrantamiento de ellas, ¿verdad? ¿Qué es quebrantamiento? Y yo lo defino de esta manera. Cuando ya no tenemos opción, cuando no encontramos la salida, cuando el dolor por algo es más grande de lo que podemos soportar, de lo que podemos resistir. Cuando decimos, hasta aquí llego, ya no puedo más. Ahí es cuando te estás quebrantando al Señor. Ahí es cuando el Señor ve tu corazón, el dolor que hay en tu corazón, el sufrimiento que tú estás pasando. Y ahí el Señor es cuando actúa. Y realmente yo pienso que el quebrantamiento es necesario para ser útiles en las manos de Dios. Tenemos un ejemplo muy reciente, creo que la hermana Kelly lo dio, de un hombre quebrantado, Job. Lo tenemos en la palabra de Dios. El quebrantamiento de Job por todo lo que el Señor permitió que él pasara, ¿verdad? Vamos a volver a los versículos que estaba leyendo y nos decía que el ángel le anuncia a la mujer de Manoa, la madre de Sansón, que concebiría y daría a luz un hijo. Y en el versículo 5, estamos en el capítulo 13, en el versículo 5 dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Qué le está diciendo en este versículo 5 el Señor
a la mamá de Sansón, bueno, todavía no nacía Sansón, pero ¿qué le está dando? Le está diciendo lo que tiene que hacer con ese niño desde que nazca. Y además se lo dice a ella, que ella no haga estas cosas mientras esté embarazada. ¿Y qué es nazareo? ¿Todos sabemos lo que es un nazareo? Es alguien que es consagrado al Señor. Así es. Es un voto del nazareato. Amén. Así es. Y vamos a ir a Números 6, del 2 al 8. Si alguien lo tiene, por favor, si desea leerlo. Números 6, del 2 al 8. Es más amplio, son más versículos los que hablan del nazareato, pero vamos a leer estos. ¿Nadie? Se los leo yo. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará de crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y como lo estamos leyendo, cualquier persona podía hacer un voto nazareo por un tiempo determinado. Y era, como decía la hermana Ana, un voto, una promesa de consagrarse a Dios y apartarse de las cosas, de los placeres y las comodidades del mundo. Él iba a estar apartado para Dios por el tiempo que él hiciera su voto. Recordemos, ahorita me acordé de un versículo, no me lo recuerdo bien, pero dice, si prometes a Dios, no tardes en cumplirlo, porque si no sería mejor no haberlo hecho, ¿verdad? Algo así, corríjanme. Y hermanas y hermanos, ahora para nosotros, ¿qué significa esto? Llevar una vida en santidad. Y el pastor nos los daba el domingo esa clase. Nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Para a qué? Para agradar a Dios. Y vamos a leer Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, que nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí nos está hablando porque estamos siendo apartados del mundo y por qué nos apartamos del mundo. Sin embargo, y también Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante, hermanas, como cristianos. Perdónenme que diga mucho hermanas, me confundo porque estoy acostumbrada, la hermana María,
Estoy acostumbrada que yo compartía clase con hermanas. Perdónenme si se me olvida y digo, me quedan fuera los hermanos, pero van incluidos. También en Santiago 4:4, vamos a leer, Santiago 4:4, dice la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Primera de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, aunque no hagamos el voto nazareo como lo hacían ellos, la santidad la tenemos que buscar, la tenemos que perseguir, porque sin santidad no vamos a ver al Señor. Y yo creo que todos queremos verlo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, y eso es lo que aplica ahorita para nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Pero sí, tenemos que buscar la santidad. Tenemos ejemplos de nazareos en la Biblia. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, así lo llama el Señor. Le fue dado por Dios desde el vientre de su madre. Eso lo podemos, si quieren tomar nota, eso lo podemos ver en Lucas 1:15. Samuel, aquí no fue Dios, sino fue su madre la que hizo el voto por él, y lo hizo para toda la vida. Eso lo encontramos en Primera de Samuel 1:11. El voto lo hizo su madre y su madre cumplió, porque vamos a recordar que en cuanto dejó de comer de ellas, el niño lo llevó y lo entregó a él. Entonces era cumpliendo ese voto que ella había hecho por el hijo que el Señor le dio, ¿verdad? Ahora vamos, hermanos, al mismo capítulo 13, versículos 24 y 25. Y dice la palabra de Dios, y la mujer dio a luz un hijo, estamos hablando de la esposa de Manoa, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. En los capítulos 14 y 15 vemos cómo Sansón, desde el inicio de su ministerio, empezó a desobedecer a Dios. También vemos que aún el hombre desobedezca, porque vamos a ver que el propósito de Dios en Sansón se cumplió. Y esto lo vemos en estos capítulos, que aún el hombre desobedezca, el propósito y el plan de Dios en su vida se cumplirá. Pero pagará las consecuencias por su pecado. Y yo quiero compartir algo que es muy común escucharlo desde los púlpitos o en clases, es muy común, que dice que las promesas del Señor, agárrate de ellas porque el Señor no es hombre para mentir,
que agárrate de esas promesas porque te las tiene que cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ¿cómo podemos exigir algo si lo que el Señor nos está pidiendo no lo estamos haciendo? Entonces no podemos decirle a cualquier hermano o a cualquier persona, las promesas se cumplen porque se cumplen. Hay veces que en las promesas y en varias hay un pero. Si cumples esto, si haces esto. Y yo analizaba esto y yo digo, ¿cómo viviendo una vida desordenada, las promesas de Dios para nosotros se tienen que cumplir? No, gracias hermana, no. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es obedecer y caminar en el Señor y apartarnos del pecado. Y tenemos ejemplos, por ejemplo en el trabajo. En el trabajo tú vas a trabajar y te dicen, estas son tus responsabilidades, estos son tus derechos. Estamos en la escuela o en otras tantas cosas que hacemos, aquí están tus derechos y aquí están tus responsabilidades. Ahora, ¿por qué el Señor nos tiene que cumplir sin nosotros obedecerle? No. Tenemos que estar en obediencia al Señor para poder ser dignos de recibir esa promesa. Un pastor que yo creo que no tiene ahorita, se dedica más a dar estudios y a llevar el evangelio, muchos lo han de conocer, Paul Washer, dice, no podemos esperar seguir nuestro propio camino y luego pedirle a Dios que nos bendiga. No, esto está muy claro. Yo cuando lo leí dije, wow, cuánta razón tiene. Nosotros hacemos lo que queremos, pero me aprendo las promesas de memoria y se las exijo al Señor. Tengamos mucho cuidado. Busquemos primero estar en obediencia. Y es mucho lo que tenemos que hacer. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí salen los hijos, quedan atrás y ahí queda todo atrás. Es a Él. Y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Nos amamos todos? ¿Mostramos ese amor unos a otros? Ayúdanos, Señor. En el capítulo 14, versículos 1 al 3. Yo no sé cuánto tiempo tengo, hermana. Hasta las 8, no le pregunté. Okay. En el capítulo 14, del 1 al 3 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. El deseo de Sansón de tener una esposa filistea transgredía claramente y completamente el mandamiento de Dios que tenían en Deuteronomio 7, 3 y 4. Y lo vamos a leer. Deuteronomio 7, 3 y 4. Si alguien lo encuentra primero, me lo lee.
Amén. para su hija, su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en voz de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Amén. Gracias, hermana. Ahí está. Estaba transgrediendo el mandamiento que el Señor les había dado. Los padres de Sansón lo sabían. Por eso le decían, no encontraste una mujer entre tus hermanas. ¿Por qué? Porque no lo debía de hacer. Y ahí iba encaminando la desobediencia de Sansón, ¿verdad? Pero el Señor usó esta desobediencia para el bien de su pueblo. En el versículo 6, la palabra de Dios dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué nos enseña este versículo? Que sí, Sansón era un hombre fuerte, pero no eran sus fuerzas, eran las fuerzas del Espíritu de Dios, porque lo dice el versículo, el Espíritu de Dios, de Jehová, vino sobre Sansón. Él era el que le daba el poder para hacer lo que Sansón hacía, ¿verdad? Y en los versículos del 7 al 12, vemos cómo Sansón desobedeció e incumplió todos los requisitos del nazareato. Aquí ya se había encontrado, ya había matado ese animal, y vamos a verlo más adelante. Cuando regresa para tomar como esposa a la mujer filistea, buscó el cuerpo de león muerto, en el cual encontró un enjambre de abejas y un panal de miel. Y no solo tocó el animal, sino que también comió de lo que había en el animal. Y todavía les dio a sus padres. Sus padres eran hombres de fe. Sus padres tenían temor de Dios. Pero no les dijo que lo que les estaba dando de comer venía de un animal muerto, ¿verdad? Después de esto, sigue la desobediencia de Sansón. Hizo un banquete, porque él iba camino ya al matrimonio, podemos decir, con esta mujer filistea que él había decidido tomar. Y dice la palabra de Dios, hizo un banquete. ¿Qué significa un banquete? Un festejo, una celebración. Y en los festejos y en las celebraciones, lo primero que se consume, ¿qué es? El vino. No nos especifica la Biblia que Sansón haya tomado vino, pero podemos asumirlo por el término que usa, que es banquete. Y además dice que estaban con él 30 filisteos. Y Sansón les propone un enigma, que un enigma es una adivinanza. Y la adivinanza se trataba de lo que había hecho él con el león y lo que había pasado con el león. Y al no poder declararle el enigma, acuden estos 30 filisteos que estaban con él, acuden a la esposa y la amenazan. Entonces ella, llorando, consigue la respuesta para los de su pueblo. En el versículo 19 del 14 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él,
y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Él había prometido que si no le adivinaban el enigma, él iba a darles, le iban a dar a él 30 vestidos, si no, él se los daría a ellos. Entonces, como aquí perdió con la ayuda de su esposa, él se enojó e hizo otras cosas más en venganza, en enojo. Sansón estaba completamente fuera de la voluntad de Dios, pero Dios lo había llamado con un propósito, y el propósito se iba a cumplir. Y lo encontramos de nuevo. Vino el Espíritu de Jehová, vino sobre él. Y aquí encontramos, yo les decía que íbamos a estudiar la vida de Sansón y sus enseñanzas. Y aquí encontramos, entre muchas, porque tenemos mucha enseñanza, yo les recomiendo que nos leamos los 4 capítulos, vale la pena. La primera enseñanza que nos da Sansón, ¿y cuál es? Creía que era autosuficiente en sus propias fuerzas. Él no se daba cuenta que la fuerza venía, no sabía que la fuerza venía del Espíritu de Dios. Él se creía autosuficiente. Él ya estaba convencido que él tenía esa fuerza y que él iba a hacer lo que él quería. Iba a lograr lo que él quería. Y fue así, porque su fuerza, su increíble fuerza, lo llevó a actuar impulsivamente. Es lo que les decía. Sansón hizo muchas cosas más, impulsivamente. Y confió tanto en sus habilidades en lugar de reconocer que su fuerza venía de Dios. Y la palabra misma no los dice, porque yo les señalaba un poquito donde en cada versículo donde dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Ahí no los está diciendo la palabra de Dios, que la fuerza de Sansón no era por él. La fuerza venía del Espíritu de Dios. Y que en cada una de sus hazañas, el Espíritu de Jehová se glorificaba. Yo quiero compartirles algo de mi familia. Va a temblar mi hijo, no es de él. De uno de mis hijos. Uno de mis hijos estaba en la universidad estudiando ya su último semestre para graduar y le encargaron un proyecto. Él estudió ingeniería y le encargaron un proyecto en equipo con otros muchachos, y él estudiaba en Kalamazoo, en la Universidad de Kalamazoo, en Western creo que se llama. Entonces, él estaba tan agobiado con tanto trabajo y ese proyecto lo tenía que terminar. Y yo le decía, confía en el Señor, lo van a terminar y todo va a salir bien. Él se iba en la mañana a la escuela, regresaba a veces a las 2, 3 de la mañana y me decía, mamá, por favor, me despiertas en 1 hora porque tengo que regresar a la escuela. Y fue un tiempo lo que duró ese proyecto hasta que lo terminaron. Terminaron el proyecto y me dijo un día, ya lo terminamos, pero ahora me tengo que ir temprano porque lo vamos a exponer a un grupo. Para este proyecto lo habían llevado a cabo dentro de una compañía. Y ese proyecto lo iban a exponer ante directivos de la compañía y ante maestros de
de otras materias, y era mucha gente la que iba a estar ahí. Y él me decía, yo tengo mucho temor, y si no cumplimos con este proyecto, no voy a graduar. Entonces yo le decía, voy a orar por ti, vas a ver que salen adelante, pero voy a orar por ti. Se fue a su exposición, regresó y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, muy bien, dice, hasta después, unos días después, lo publicaron en un periódico en Detroit, el proyecto que ellos habían hecho. Y le dije, gracias al Señor, no fuiste tú, fue el Señor que te ayudó. Y les ayudó a todos. Y recuerdo, yo nunca olvido esas palabras que me dijo. Y mi crédito que, después de tantos desvelos, le dije, lo siento, mi cielo, pero el crédito es para el Señor. Y gloria a Dios que Él me dijo, sí, mamá, es que todo lo que nosotros podamos lograr, todo lo que podamos hacer, no es por nosotros. Tenemos que entender que la honra y la gloria es del Señor, porque solo por Él hacemos o logramos o tenemos lo que tenemos y hacemos lo que hacemos. Y darle la gloria siempre a Él. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en Efesios 3:20, nos dice, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? ¿Por quién es que hacemos las cosas o tenemos lo que tenemos? No es por nuestras capacidades, es por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Efesios. En el versículo, yo en un principio les dije, la desobediencia trae sus consecuencias. Y en este capítulo 14 podemos ver que Sansón pagó por su desobediencia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 20 en el capítulo 14, versículo 20, dice la palabra de Dios. Dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Le costó, perdió la esposa, la mujer que él deseaba. ¿Por qué? Por desobediencia. Por eso lo perdió. En el capítulo 15 vamos a aprender otras enseñanzas que nos da la vida de Sansón. Pero antes, vayamos a Romanos 15:4, que es muy importante que lo leamos. Porque muchas veces decimos, ¿por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento? ¿O por qué tanto ya, si eso ya no se da ahora, verdad? En Romanos 15:4, la palabra de Dios dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso la importancia de este tiempo aquí en la iglesia. Es importantísimo el estudio de la palabra. Y en 1 Corintios 10, del 6 al 12, nos dice, 1 Corintios 10, 6 al 12.
la palabra de Dios dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni seáis idólatras, ya se los leí, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. El pecado trae consecuencias. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No tengamos en poco esta palabra. Este debe ser nuestro manual de vida. Este debe ser lo que nos guíe y el que nos dirija para poder vivir en santidad. Nunca vemos, y la segunda enseñanza que encontramos aquí en el capítulo 15 es que nunca vemos, podemos leer los 4 capítulos completos, y nunca vemos a Sansón adorando a Dios por sus triunfos. Nunca. Y lo podemos leer y buscarle, o a lo mejor lo interpreto mal. No adora a Dios por sus triunfos. Porque lo hemos dicho antes, porque él confiaba en Él. Él sentía que era Él el que lo hacía. Y vamos a leer Jueces 15 y 16. Jueces 15 y 16, que dice la palabra de Dios, para ver si es cierto lo que acabamos de decir. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Sabemos que no era por él, era por la fuerza del Señor. Y él nunca adoró al Señor. Él no reconocía que era Dios quien le daba el triunfo en sus batallas. Y siempre va a ser así. Cualquier triunfo que tengamos en la vida, cualquier éxito que hayamos alcanzado, démosle la honra y la gloria a Dios. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Cualquier victoria, cualquier éxito, cualquier cosa que logremos, reconozcamos que fue Dios el que lo hizo y el que nos los dio. Es triste, hermanas y hermanos, cuando como cristianos, porque lo podemos ver, lo podemos escuchar a veces, atribuimos la gloria de nuestros triunfos o éxitos a nuestras capacidades. Es muy triste. ¿Por qué? Porque nos cuesta despojarnos del viejo hombre. Nos cuesta dejar atrás todo eso que al Señor no le agrada. Y de alguna manera podemos estar fieles en la congregación, podemos servir en la congregación. Y es muy fácil, es muy frecuente escuchar porque yo,
y porque llevé, y porque hice, ese yo debemos de quitarlo de nuestras vidas. Tenemos una tercera enseñanza, y creo que es muy común también oírla y verla. Jueces es clamar a Dios solamente en medio de una gran necesidad. Jueces 15, 18, 19 nos dice: y teniendo gran sed, está hablando de Sansón, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Es la primera vez que Sansón en su historia clama y lo hace por una necesidad propia, por esa gran necesidad, para pedir agua, porque su sed era agobiante. Y él, ¿qué pide al Señor? No se humilló, no le dijo: Señor, perdóname. No, él pidió solamente que tenía sed, que no lo dejara morir de sed. El Señor, ¿qué hizo? Le dio agua. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos clamar a Dios para que nos guíe siempre. Tenemos que depender y reconocer la necesidad que tenemos de Él. Aceptar y reconocer, valga la redundancia, que todo viene de Él. Todo. No podemos decir es que esto o aquello, no. Todo viene de Él. Y en el capítulo 16 nos empieza narrando el capítulo 16, que después de estar con una mujer ramera, con una prostituta, para huir de los filisteos, a la medianoche se levanta, toma las puertas de la ciudad con todo y pilares y cerrojo en sus hombros y la subió a la cumbre de un monte. ¿Por qué lo hizo? Porque el poder del Espíritu de Dios estaba obrando poderosamente en Sansón. Era el Espíritu de Dios el que estaba dándole el poder y la fuerza para hacerlo. Esto que nos ilustra acá a nosotros al día de hoy, que más allá de nuestras limitaciones, si caminamos en obediencia a Dios, al Señor, Él nos capacita para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Pero dejémonos guiar por Él. Reconozcamos que sin Él no somos nada. Zacarías 4:6 nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa después? Después se enamora de Dalila, mujer filistea, y se vuelve a repetir la historia de la primera mujer, quien usando sus artimañas y por la debilidad de Sansón, aquí le encontramos otro problemita a Sansón, su debilidad, muy fuerte y muy débil. Después que engañó a Dalila, que le preguntaba, porque los filisteos la estaban usando también como usaron a la primera mujer. Y en 3 ocasiones Sansón la engañó.
Pero dice el versículo 17 que le descubrió a Dalila, pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón estaba seguro que su fuerza estaba en él, en su cabello, que era el que nunca, había fallado todas, pero no se había cortado el cabello. Entonces él dijo: esta es mi fuerza, ¿verdad? Y en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo 16, vemos que dice la palabra: y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pues no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque el Jehová lo había abandonado. Jehová se había apartado de él. En el versículo 21 nos dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Como lo acabamos de leer, le sacaron los ojos. Después los filisteos, haciendo felices y haciendo sacrificios a su dios Dagón, porque según ellos, él les había concedido terminar con Sansón, pero no, el Señor era el que se había apartado de él. Trajeron a Sansón para burlarse de él y para que le sirviera de juguete, dice la palabra de Dios. Pero tenemos una quinta enseñanza, y el tiempo se me está cortando. Aquí, Sansón, en los versículos 28 al 30 del capítulo 16, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y síganlo leyendo, ¿verdad? Porque esa debe ser la actitud nuestra como creyentes. Y es la forma en que podremos ver la fidelidad y misericordia de Dios cuando nos arrepentimos y nos humillamos de corazón y clamamos a Dios. Él va a estar ahí, Él nos va a oír y Él va a ser con nosotros. ¿Por qué? Porque Él está viendo en nosotros el arrepentimiento, la humillación. Eso le agrada a Dios. Sansón, a consecuencia de esto, no a consecuencia, bueno, por esto, Sansón está registrado en Hebreos 11:32 como héroe de la fe. Ahora, para nosotros, para la iglesia hoy, tenemos que permanecer en obediencia al Señor para un día estar con Él y gozarnos por toda la eternidad. Pero ¿qué necesitamos? Obedecer, no creernos ni confiarnos como lo hizo Sansón. Y yo quiero concluir, solo 2 minutitos, hermanos, invitándolos a que reflexionemos cuántas situaciones difíciles podemos evitar si nos mantenemos en obediencia a nuestro Señor. Él nos va a fortalecer, Él nos va a consolar, Él nos va a animar, Él nos va a ayudar, Él va a estar ahí con nosotros. Y termino con esto. Confiemos
en el poder de Dios, no en el nuestro. Sigamos la voluntad de Dios, no la propia. Y busquemos la sabiduría de Dios, que nosotros tenemos poca. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar, que espero haya sido algo de bendición para ustedes. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has estado aquí y me has dado tu palabra para poderla compartir. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos reflexionar todos sobre esta enseñanza que Sansón nos da. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Llévanos a todos, Señor, a nuestras casas y bendice nuestro camino, y sobre todo que nuestra reflexión sea para creer, alabarte y glorificarte cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia sea en medio nuestro, nos cuide, nos guarde y podamos tener buenos sueños y descansar en tus brazos, oh Padre de la gloria. Te pedimos nos lleves con bien en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.